Bailesito. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un Muy capítulo buenas. más de la resistencia tecnológica de Cross Develop. Esto, vamos, ya llevamos 7 Siete y capítulos ya. vamos, o sea, como sigamos en cuarentena, nos contrata Antena 3 en breve. Esto, vamos. Esto, escúchame, capítulo 7, nos quedan ahora 2 meses de hasta la desescalada. Primera semana saliendo al bar. Esto es magnífico, ¿eh? Hay mucha resistencia todavía estos 2 meses que nos quedan. El primero que nos podamos ver los tres lo hacemos desde el bar, tengámoslo en cuenta. Está claro. Hombre, hombre. Un metro y medio, Apuntadme. a un metro y medio, pero sí, en una terracita, eso sí, hay que hacerlo así. Bueno, aquí con David, con Sergio y bueno, Muy buenas. esta vez vamos a hablar de datos con Miguel Egea. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí que me tenéis callado y yo no puedo estar callado con vosotros ahí hablando. Estoy. Ay, señor. Bueno, tranquilo que ahora te tocará hablar, ahora te toca Anda, hablar. mira, qué foto. ¿De dónde has sacado todo esto? ¡Ah! Campeón. Tenemos nuestras fuentes. ¿Eh? ¿Has Nuestras visto? fuentes. Esto tiene un trabajo, sigue debajo, esto tiene un trabajo. Hemos hecho un trabajo de investigación ahí, aunque no nos creas, tenemos nuestros contactos y lo sabes. Y tenemos ahí primero pintor de cuadros, sin pared Ay. para colgarlo. O sea, lo de las paredes no lo tienes que contar. ¿Qué pasa con las paredes y tus cuadros? Yo no le hago nada a las paredes. Lo único que no me gustan vacías. Yo no sé ¿Qué quieres que te diga? No, esto la verdad es que es curioso, ¿no? Que yo creo. Me va a hacer hablar en serio. Alguna vez sí, alguna vez sí. Alguna vez. No, cuando decidí me di cuenta de que llevaba un montón de tiempo en que mi ocio y, y mi trabajo era exactamente lo mismo. Entonces los días no cambiaban. Tú, un sábado, ¿qué hacías? Pues te leía el manual de no sé qué, estudiabas Docker, hacías no sé cuándo. No es que eso haya cambiado mucho, pero decidí que cuando quería hacer ocio, quería hacer algo que fuese totalmente distinto. Entonces, pues eso. Aprendí a tocar la guitarra como Sor Teresa, es decir, canto a la pared, ese acorde me sale, no sé tocar mucho más, y me dio por pintar. Entonces me apunté a una escuela y aprendí a pintar. Eh, ¿A qué edad te dio eso? Porque igual yo llego en breve, ¿eh? es con la crisis de los 40. Eso No, fue. no, Alberto, tú Vale, has o sea, llegado ya. estoy a punto de Y que... tú ya estás en modo Amenábar aquí. Mira que despliegue de cámaras. Sí, Pero lo que para que tenéis tú... que fijaros es lo vintage que es la foto, porque voy con una camiseta del Guille Mola. Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. No me dirás sí. tú que no es aquí con O el sea que señor de el verano aburrimiento azul. de tu trabajo te ha llevado a ser Van Gogh, ¿no? Es un poco... Bueno, Van Gogh. eh, Se hace lo que se puede. no voy a decir lo que se puede hacer con los pinceles porque sé que lo va a sacar de contexto, así que le doy a la brocha lo que puedo, como todo. Miguel, tío, tenemos un confidente que sabrá ya el nombre posiblemente. Que... Hay varios, ¿eh? Hay varios. Pues sí, pueden ser varios. Y nos han contado, a mí me han flasheado dos historias que nos han contado. Una es que te da por cantar en las tomas de requisitos o las reuniones con el cliente, cuando ya la cosa más o menos ha ido a su buen sitio, pues le dedicas unas canciones ahí en directo. ¿Esto cómo te plantea así el cerebro? Esto es como me patina la biela de cuando en cuando. No, esto. Mira, antes en Solid, antes seguimos teniéndolo, hacemos un máster que eran como 4 horas todas las tardes, ¿no? Era un montón de tiempo. ¿Sabes lo que? Ahora creo que el mundo me entiende, ¿no? ¿Sabes lo que son 4 horas de clase online? ¿De datos? De datos. Escucha, si es para darse un tiro, si es una cosa insufrible. Y además decía, venga chicos, ahora os toca hacer un laboratorio. 1 hora y media de laboratorio. Escucha, ¿qué coño haces tú 1 hora y media así cruzado de brazos esperando a que alguien te diga? En el punto 7 hay un error, ahí pone punto y coma. Sí, chico, pues Cámbialo. arréglalo. Y entonces, pues eso, como estaba aprendiendo a tocar la guitarra como Sor Teresa, pues algunas veces se me olvidaba cerrar el micro y otras no, entonces era como muy gracioso. Sobre todo una vez porque uno de los alumnos tocaba la guitarra, eh, escucha, como Mark Knopfler, quiero decir. Entonces yo estaba con mi tontería de ring, 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 y el otro estaba que yo no sabía muy bien, clic, 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 unas cosas
unas cosas que con los dedos yo no sabía que se podían mover tan rápido. Impresionante. Así que en ese curso dejé de tener la guitarra cerca porque, claro, el profesor siempre tiene que saber más. No me Eso jodas. es así. Queda mal, queda mal. Y en la guitarra era un ridículo total. O sea, no es que lo haga ahora mucho mejor, todo lo contrario, probablemente bastante peor, pero en aquel momento es que el tipo tocaba brutal. Y por eso dejé de tocar la guitarra. Y lo de pintar, pues eso, para su gasto, para mi gasto, como decía, que tenía las paredes muy vacías, vi lo que valían los cuadros y dije, pues sí, a lo mejor me conviene aprender. Y aprendí, hice una exposición incluso. Qué bueno. Pero me da una vergüenza para morirme porque me siento con el síndrome del impostor. Porque Ese cuadro está chulo, tío. sí, la verdad es que se quedó chulo. Pero ya te digo, yo me siento mucho con la pintura y con la guitarra, entonces me siento con el símbolo del impostor, porque yo sé lo que no sé. ¿Sabéis cuando tú estás en una tecnología en nuestro mundito y has aprendido 4 cosas? El que no tiene ni la más remota idea te dice, la leche bendita, lo que pilota este tío, y tú sabes perfectamente lo que no sabes. No tienes ni idea. Eso es. Tú sabes que no sabes. Y en pintura y en guitarra yo sé que no sé. Entonces cuando alguien me dice, ¿eso lo has hecho tú? ¿En serio? Y yo pienso, madre mía de mi vida y mi corazón, si viera cómo pintan los que pintan, los que de verdad saben. Bueno, tío, en el país de los ciegos, el tuerto ya sabes. El torto es el rey, efectivamente. Ya, quiero decir, ya te digo, yo para mi gasto. Y tú, cuéntanos, tío, que ayer yo me meaba por un WhatsApp que nos mandaron a Alberto y a mí. ¿Qué es eso que te vas a buscar a 4 o 5 speakers internacionales y le llegan a decir bueno, voy a decir el nombre a nuestro amigo Rubén Pertusa, que esto es confidente? Lo siento, Rubén. Madre. Nos llegan a decir esos speakers que, hostias, el día más feliz de mi vida y tú no tenías ni papa de inglés. ¿Cómo le hiciste tan feliz a 4 tíos sin saber inglés? Yo no me ¿Qué les quiero decías, decir. tío? Básicamente Y porque no me acuerdo. Y si es ilegal no lo cuentes, o sí. Pero... No, si es que no me acuerdo, pero te lo juro. Pero supongo que sería un día. Ese sería en el primer Saturday, aquel que hicimos en Barcelona. Sí, que coincidió con un Tekken. Sí, pues mira, eso fue porque estaba conociendo a la que hoy es la madre de mi tercer hijo y tal, entonces yo estaba totalmente feliz. Pero inglés, tengo el inglés para hacer el ridículo, el justo. Vamos, hemos coincidido en Seattle alguna vez y habéis visto que yo me defiendo perfectamente. Sé decir if, between. No. Y lo que sí que se me da bien es cuando estás contento y se te nota, pues es, no sé, crear ambiente distendido. Y en Barcelona, además, primero luego nos trataron súper bien en el restaurante que eligió Rubén y no sé qué. Vamos, total, que acabó la cosa como en Madrid, pero con menos dolor de cabeza para Alberto. El último Saturday al que salió doliéndole la cabeza, aunque él no lo confiese, fue Alberto. Al pobrecito le puso la cabeza como un cencerro. Madre de Dios, qué noche de hablar. Es sí, que estaba al lado, gracias que no te acuerdas de mí, pero estaba al lado. Sí, lo sé. Sé que lo que pasa es que estaba en 2 posiciones. Te escapabas alguna vez. Sí, la onda expansiva del oído eso siempre minimiza. Tú sabes que la densidad del aire y eso. Aún recuerdo esa conversación. Vaya tela. Y lo de la cocina es la leche. Sí, pero lo de la cocina es la leche, pero encima con programa de televisión, ¿no? Bueno, yo participé de pinche, o sea, quiero decir, sí que me llevaron a hacer alguna receta y tal. Pondremos el enlace. Sí. Vamos a poner el enlace. Vamos a poneros el enlace en el chat para que veáis que tiene un programa de televisión a los arquinianos. Mira, al final tú sabes que todas las aficiones, todo lo que acaba uno, bueno, yo creo que en esta vida, todo lo que acaba uno haciendo bien es la historia de un fracaso, es decir, es la historia de un haberse vuelto loco con alguna cosa y de repente darte cuenta que así no vas bien. Y con la cocina me pasa un poquito eso, ¿no? Yo cuando empecé de estudiante con 17 años y me tuve que ir de mi pueblo, de Calasparra, a la capital, aprendí a hacer lo que aprenden a hacer los estudiantes, ensaladilla rusa y patatas fritas y huevos. Y con eso, pues uno subsiste. Eso, espagueti. Eso te iba a decir, digo, ensaladilla rusa ya es un nivel, ¿eh? Ahí tienes el toolbox, que es, pues. Bueno, total, que hablando con una amiga que digamos que me caía bastante bien. Yo a ella no tanto, pero que me caía bastante bien.
les dije, pues sabes que os podía invitar a cenar ensaladilla. Mi plato estrella. Todos malos. Sí. En serio, no. Hice una ensaladilla buenísima. Pero en mi pueblo, en Calasparra, la Semana Santa no es que sea la mejor del universo, pero para mí sí lo es, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho siempre, porque yo nací justo detrás de la iglesia parroquial, en la calle de detrás, y digamos que lo he vivido desde muy pequeñico, el tema de Semana Santa. Y esto fue en Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa. Total, que una banda de tambores y trompetas, un santo por allí, yo me fui detrás y se me olvidó por completo que había invitado a esta sagala. Pero escucha, se me fue totalmente de la cabeza, así que cenaron con mi madre. Ese día decidí que tenía que aprender a cocinar y a comprarme una agenda. Madre de Dios. Magnífico. Bueno, yo no sé si seguir con la charla o seguimos que dejamos Es que no hay preguntas técnicas, sigue tirando por aquí, déjalo, qué va. Luego lo de salir en la tele y tal, eso ya es casualidad, ¿no? En fin, la casualidad hizo que conociera a María Dolores Baró, que es una chica que tenía un programa de cocina aquí, como el Arguiñano en Antena 3, pues ella en la televisión murciana. Y pues, oye, pues este Zagal cocina bien, hace una ensaladilla. Hace una ensaladilla perfecta. Acabé en su programa y bueno, como la verdad es que nos lo pasamos bien, yo ya sabéis que por cómo es nuestra profesión, lo de ponerse nervioso y tenerle miedo a la cámara y tal, pues es una cosa que no pasa. Y cambió el formato de programa 2 o 3 veces y fui, pues eso, por lo menos 2 o 3 veces estuve en su programa. Un día vinieron a casa y también grabaron aquí un programa en casa y hice de pinche de... Pero todo eso es lo que te digo, es por salir de... Joder, es que con el mundo este de tecnología, si no, nos vamos a volver locos. Es que si como nos gusta, pues luego te sientas en el sofá, coges tu iPad y aprendes KBCTL, ¿no? Aprende a orquestar no sé qué de Kubernetes mientras que todo el mundo ve Sherlock. Sí, o está en YouTube, o está en TikTok riéndose. Claro. ¿Qué le hará gracia si la serie es una mierda? ¿Dónde va a parar? Mucho mejor. Madre, hoy no llegamos a la ronda de preguntas, ¿eh? No hace falta. Bueno, Vamos a avanzar. David va a compartir, Nosotros siempre empezamos, Miguel, con una mini prueba, ¿vale? Y hoy vamos a hacer un murciano translator, ¿vale? Porque teníamos mucho donde elegir, pero es que viendo las opciones, esto nos ha parecido la más compleja. Seguramente no es una habilidad solo tuya, es de otros tantos compatriotas murcianos de la región de Murcia, que tenéis mucha guasa, pero... Y haciéndonos las preguntas, la verdad es que hemos flipado. Pasa la siguiente, David, a ver. Vamos para allá. La idea es que tú nos vayas un poco contestando qué es cada uno de estos gentilicios. El hacho. Sí. A ver, como vean esto en Extremadura, se enfadan, porque hay una discusión seria, una discusión entre las dos comunidades sobre de dónde viene el hacho. Los murcianos, por supuesto, decimos que eres más murciano que el hacho, pero los extremeños dicen que es suyo. Yo creo que viene de muchacho y las ganas de comerse letras. Sabéis que los murcianos lo que mejor se nos da es comernos letras. Sí. Sobre todo si había oído a mi amigo Salva Ramos, lo había oído hablar. Sí. Al final de las palabras no hay una R que no me coma. Es hablar. Abren la boca así mucho, pero la R no la dicen ni de lejos. Bueno, pues hacho es de muchacho, pero resumido. Y se utiliza para todo. Y si empieza con hacho pijo, entonces ya... Muy bien. Vamos perfecto. Y ahí hay otra cosa. Cuando es peligro, es mucho mejor. Porque ¡hacho! Eso es para peligro. De todas formas, os ha faltado un poco de documentación y os voy a decir, porque hay un localismo de mi pueblo que es mucho mejor todavía, que es el no llevar giro. No llevar giro. ¿Cómo? ¿Cómo? No llevar giro. Nosotros cuando dos calasparreños se ven por ahí y te dice, Hacho, ¿qué giro lleva? Que algo que ¿no? Solo lo entienden los dos locales. Y básicamente quiere decir dónde vas, dónde vienes.
qué haces, cómo estás, ¿vale? Y luego tiene como más acepciones, porque puedes decir, ese zagal no tiene giro. Que tiene la cabeza hecha. Tenemos más preguntas, ¿eh? Si quieres seguir, pero... Podemos estar una hora solo con el hacho, es magnífico. Esto es todo crema. Venga, tienes que seguir from, en inglés, desde en español y en murciano, ¿cómo se dice? Hacho, ¿en serio? Ahí ha ido a donde duele, ¿eh? Ande. Ande. Enca. Ande. Bueno, eso es. Espérate, eso no. Es que Enca no. Enca es. Nosotros juntamos las palabras en y casa. Entonces, cuando tú vas a algún sitio. Eso es. Enca Luis. Eso es la casa de Luis. En casa de Luis, ¿no? Pero desde Luis no es, tío. Esto tenéis el traductor como el de Google, ¿eh? La cosa es que te acierten las preguntas y otra ya es que te las corrijas, macho. Esto ya está pasando el récord del programa. Tener en cuenta que Miguel es el que nos va a corregir ya no solo las preguntas, sino el SQL Server, el Transat, todo. O sea. No. Venga, ya la siguiente nos va a dejar flipado, ¿vale? Bueno, ¿Esto qué es? Bueno, misterio del lenguaje murciano, ¿vale? ¿Cómo diríais en murciano? Me asombra tu ingenuidad. ¿Cómo eres tan tonto? Diría yo. No sé si es así. Tonto el pijo, hostia. Pero le falta una L. Es tonto el pijo. Tiene que llevar una L ahí al final. Tonto el pijo. Tonto el pijo. Y luego el siguiente. Finalmente tu esfuerzo ha dado sus frutos. Esto he flipado yo, ¿eh? Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti. Esto como dice murciano. Hostia bendita. Me va a fallar el traductor. Si no, pónselo para que lo veas. Si verás que no. Ser H, ¿no? Pero le falta la traducción, ¿no? Ahí. Ole y tus huevos molineros, claro. Claro, es que esa es típica. Pasa que esto yo creo que es más internacional. Y yo, algunas veces, molinero es si eres de Molina. Yo ahora mismo vivo en Molina de Segura y me gusta mucho que hayáis puesto esa historia, pero es más, ole y tus huevos toreros. Eso es. Y ya la última, yo te lo pongo esto porque me he documentado un poco y digo, coño, esto no puede ser tan sencillo. Dice, en ocasiones ser madre, esposa, trabajadora y mujer no estaría fácil. Y si te pones lo que dice el gentilicio murciano, a ver si es verdad, ¿vale? Dice, me tenéis para coger un camino. Sí. Eso es muy de madre. Esto es tan de madre murciana como el como vaya yo lo encuentre en general. Sí. Es algo que sí que Y luego ya, Miguel, la última frase, ya pasamos a algo técnico. Esta última nos ha dejado los tres a cuadros hoy. Esto existe, ¿verdad? Sí. Cargo y chupar. ¿Y esto qué significa? Bueno, vamos a ver. Esto es que depende de la zona. A ver, tú sabes que en toda España da igual donde vayas, que si te vas 15 kilómetros para acá o 15 kilómetros para allá, se habla diferente. Incluso en Murcia, para sorpresa del universo, depende del trocico de Murcia en el que estés, hay algo distinto. Bueno, los caracoles son chuparanderos de estos, son de estos pequeñitos que se comen como las pipas. ¿Cómo has dicho? Chuparanderos. Chuparanderos. Que son chupables, ¿no? Sí, caracoles chupables, ¿no? Y entonces se utilizan muchas veces eso porque no hay nada más tonto que chupar caracoles vacíos. Quiero decir, tú sabes, si los llenos ya son una estupidez, tú imagínate los vacíos. Ay, señor. Ay, pues sí, macho, dice que este es conformismo. Me ha dejado flipado, tío. Miguel, te voy a preguntar por guitarras o por... Pero eso no tenía... Esto tiene más mérito, tío. ¿Has visto manejado? No, pero hay más, ¿eh? Hay más cosas murcianas, así que... Había por ahí un conjunto de frases que eran para volverse loco, sí. Que algunas de ellas decían, oye, mira, no me acordaba de esto. Muy bien, ¿eh? Hemos preguntado por gentilicios leoneses otras veces y tú vas en la cabeza de... No, claro. Ya no solo acierta, sino que te corrige. Te dice... Sí. Muy bien. Bueno, yo os mandaré alguna frasecica que hay por ahí, porque hay algunas difíciles de entender. No, es que me he atrevido a poner algunas porque pensaba que estaban vacilando internet. Entonces digo, voy a quedar con el culo de la entrevista. Hay algunas que son... Muy bien. Bueno, y ahora yo creo que
Cambiamos. Por cierto, Sí, ¿sabéis yo cuál creo es que la ya broma podemos. que se le hace a cualquiera que viene a Murcia en fiestas de primavera? El postre siempre, aquí es súper típico, en la capital ponen barracas que no son barracas valencianas, de estas que son hechas, no son por un chiringuito de toda la vida de Dios, con unas cañicas, y entonces allí las peñas huertanas, los que tienen una asociación cultural, que manejan costumbres, que hacen refajos de esos de vestir, en fin, que tienen todo esto, ponen un bar y con eso sufragan los gastos del esto. Entonces, la comida es siempre muy típica, es eh, muy de comida de pobre. Son por lomo a la plancha, una ensalada murciana, un no sé qué, no sé cuánto, y todo eso te lo comes en la calle, como hace una temperatura bastante buena generalmente. Tal. Y al final el postre siempre son paparajotes. No sé si habéis probado los paparajotes. No lo he probado, lo he visto, lo he visto. No. Los paparajotes son una hoja de limonero con un baño y fritos luego, como si fuese un buñuelo cualquiera, pero el envoltorio es una hoja de limonero. Y entonces encima se le pone un poquito de canela y eso se te lo tomas con un café de puchero, que es café hervido en una olla y tal, igual. Está súper con anís. Ay, Dios. Eso es fantástico. ¡Qué maravilla! Ay, para no tener que trabajar por la en casa. tarde es brutal. Bueno, pues eh, cuando viene alguien lo que hace es no decirle cómo se come el paparajote y dejarlo que actúe por su cuenta. El 80% se come en la hoja de limonero, que eso está amargo como la madre. Tú le pegas un poco a una hoja de limonero y te quieres morir. Y estos murcianos están zumbados. ¿Cómo se come esta mierda? Claro, sin embargo, el saborcito que te deja en los labios cuando la Cuando la disfrutas, sacas, ¿no? eso es. Otro nivel. Cuando no te la comes, que tiene que ser amarga. Así es, no te la tienes que comer. Es curioso también porque hay mucha cultura de eso. Yo tenía un compañero de trabajo que su madre, para que su hijo estuviese feliz en la empresa, informático él, eh, se levantaba algunas veces a las 4 de la mañana y hacía paparajotes para toda la oficina. Entonces el Zagal aparecía por la oficina con los paparajotes y aquello era como, otra vez, tío, qué gusto. Chacho, qué madre tienes. Una cosa brutal. Viva tu madre, ¿no? David aprende, ¿eh? Torrendos todas las semanas. Oh, ya lo pensé una vez, pero no me dio para llevarlos todos a la oficina, ¿eh? Llevar torrendos todas las semanas. A mí, que sepas que me pasó algo también con unas judías de estas japonesas, lo mismo que con lo del paparajote. Intenté comerme las esas que se abren solo con la judía. Metí toda la judía para adentro y estoy masticando la cáscara durante 1 hora y media hasta que me dio vergüenza y la tuve que echar, porque digo, es que si no, esto no. Mientras que no sea una mazorca de maíz y te quieras comerlo de dentro, todo lo demás lo veo suave. Eso es así. Ay, Ay. me hago pitch. Venga, vamos a empezar. Va. Miguel, cuéntanos un poco qué es Big Data, porque estamos escuchando ahora mismo con esto del COVID y demás mucho sobre esto, sobre ese término, y me preocupa porque hablan de que es una tecnología para analizar nuestros datos. O sea, ¿qué es Big Data realmente? Mira, hace tiempo que Big Data se convirtió en una palabra de marketing, porque básicamente ya nadie sabe qué es, quiero decir, ni los que nos dedicamos al mundo este de los datos. Hubo un momento en que todos los informáticos nos pusimos a definir el concepto, ¿no? E incluso a buscarle información sesuda alrededor para que pareciera que sabíamos lo que estábamos diciendo y hablábamos de las no sé cuántas subes, la velocidad, la variabilidad, la no sé qué. Entonces tú veías por ahí y dices, joder, qué bien sabe lo que es el Big Data. Y ahora tú oyes en la televisión y te dicen, ¿por qué han utilizado el Big Data para los datos del COVID? Perdona, cachondo, hay 150 datos, que son los 150 días, con 3 variables. A lo mejor Big le viene un poco grande. Hasta lo de data. No quiero yo desilusionarte, entiéndeme, ¿no? Pero, joder, un poquito de por favor. El tema está en que se ha utilizado para hablar de cómo los datos al final afecta a la vida de las personas, ¿no? Entonces, todo lo que afecta a la vida de las personas es Big Data. Y aunque sea tecnología que ya existiera, aunque sea data mining, inteligencia artificial o lo que sea, que son tecnologías que ya existían, ahora se le dice Big Data y nos quedamos tan anchos, sobre todo en el mundo de la prensa. Si hablamos de nosotros, pues ya sabes que en tecnología Big Data, ¿cuál nos recomienda? Bueno, habéis puesto un resumen
de las cosas que hay, ¿no? Porque Sí, bueno, que yo vi esa es la preview, esa es la preview. Claro, eso es la preview. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué tecnologías podemos usar dentro de este marco que hablamos de Big Data, ¿vale? ¿Y qué nos recomiendas dentro de todo este marco que hemos pintado aquí un poco de venga, fondo? mójate, Hadoop Bueno, o Spark. mójate un Venga, poco. Vamos a Hadoop ver, o Spark. más que la tecnología, ¿queréis que hablemos directamente de tecnología de Apache Spark o Databricks o cosas de esas? ¿O preferís que nos vayamos a los conceptos? No sé. Tú vete Prefiero. libremente por el No, mundo. los dos, yo creo que podríamos ir mapeándonos, ¿no? Para que la gente pueda ver un poco sobre el concepto Data Warehouse, qué hacemos con él, o la transformación, o el ETL, o no sé, un Claro, poco a ver, así. la historia es, siempre han existido datos, siempre. Y ahora está muy de moda las empresas orientadas al dato. De hecho, Satya Nadella, el presidente de Microsoft, en el último Inspire que se hizo con gente, y veremos a ver cuándo se hace otro, dijo que el reto estaba en sacar los datos que tenemos en silos, porque el 70% de la información todavía reside en silos. Y luego si ves datos de estos que nos gusta a los informáticos decir, de cómo se incrementa la cantidad de datos que generamos todos los días y no sé qué, no sé cuántas, ves una curva ahí súper exponencial de petabyte, zettabyte, jottabyte y cosas de esas, ¿no? De mucha información. Al final, el tema está en que muchas empresas necesitan procesar esa cantidad ingente de información. Pero, y además esa información es como de dos clases, ¿no? Información que podríamos decir estructurada, es decir, que se corresponde con algo que se puede organizar, pues campos, ficheritos, y información que no es estructurada, que simplemente son chorizos de byte, que no sé qué, por ejemplo, los vídeos y la fotografía y todo eso, ¿vale? Todo eso son pues, chorizos de byte y no tienen ningún orden ni concierto, nada más que pues como esté el vídeo, como esté la tal. Y no hay forma de almacenarla, sino es como un todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para qué quieres esos Big Data? Y entonces con eso ya puedes elegir la tecnología que mejor se va. ¿Cómo son tus datos? Todo esto nace al final por la necesidad de, con ese incremento de la cantidad de información, de hecho lo empieza Google con intentando cambiar la forma en la que los buscadores funcionan. Si recordáis, antes de que Google viniera con su motor de búsqueda, teníamos otro tipo de buscadores que básicamente murieron por el spam, porque con la forma que tenían de hacer las búsquedas, eran muy sensibles eran fáciles de engañar, entre comillas, para poner delante. Entonces tú buscabas cualquier cosa y te salían desnudos nada más empezar, ¿no? Eso era lo más común. Eso era lo habitual. ¿Y había algo malo en eso? Quiero decir, depende para quién, para mí no. Yo quiero decir, yo volvería a ese tiempo mañana, te lo firmo. Llegaron estos de Google e inventaron otra forma y eso se basaba en el procesamiento masivo paralelo y nos dijeron, o decían así, con hardware commodity o algo así decían, ¿no? ¿Recordáis eso? Que decían que era con hardware pequeño mis narices, quiero decir. Sí. Cuando habla pequeño, quiere decir que no tenías que comprar el Univac de 128 procesadores, ¿no? Que te valía con otro de que solo tuviera 50 o 60 o 64, pero que no necesitaba nada. O el mainframe de IBM, ¿no? Exacto, no tenías que comprar ese mainframe, pero no estamos hablando de el portátil aquel que deseché en el 83, ese lo junto en un array y va como un tiro. Eso no es así, que un poco la idea que al principio tenía mucha gente. Para hacer ese procesado masivo paralelo inventaron una forma de hacerlo basado en una estructura que se llama MapReduce, que es en lo que se basó el elefante Hadoop al principio, que lo tenéis ahí en una fotografía, ¿vale? Hoy en día, mucha gente habla de que Hadoop está muerto. Yo no sé si está muerto o no. Esto es como decir que C++ está muerto, que ensamblador está muerto. Probablemente lo esté, en el sentido de que se pueden hacer las cosas mucho más sencillas con otras tecnologías por encima, como las que tenéis ahí, ¿no? Como Apache Spark y tal, porque tienen una aproximación a ese procesamiento masivo paralelo, pues, o Synapse Analytics en el mundo SQL y Databricks y todo este tipo de cosas. Tiene un acercamiento al procesamiento masivo paralelo, que es lo que hace el paradigma MapReduce un poco más eficaz o mucho más eficaz. Y ahí luego entra la otra parte que tenéis puesta en la diapositiva, la de ingestar, preparar y descubrir, ¿no? La
las herramientas que hay encima de esos datos. Cuando empiezas a ingestar datos, el problema de la ingesta de datos es qué datos te vienen, cómo te vienen y cuándo vienen. Puede ser que sea streaming, efectivamente, claro. Streaming es que alguien está produciendo datos a todo lo que da. Por ejemplo, un cliente mío tiene cámaras haciéndole fotos a las tripas de salchichón para ver si se van a romper o no se van a romper. Qué ¿Vale? maravilla. Claro, Qué maravilla. ¿sabes las fotos que hace eso? Como si no hubiera un mañana. ¿Cuántos salchichones hace al día? No, hace para estar en el IBEX 35 no te digo más. Qué maravilla. Mucha. ¿Y es murciano tu cliente? No. Ya sigue cerrando, vamos tirando. De la lengua que tengo que decir que me desperté. ¿Sabéis lo que me decía mi ex jefe y amigo Fernando Guerrero, no? Dice, mira, cuando firmas este NDA que acabas de firmar, si alguien te pregunta dónde has estado, tienes que decir que tú no te acuerdas, pero que estabas en el hotel al día siguiente con una braga roja en la cabeza y que por Dios no se entere nadie. Para distraer, ¿no? Ya tú te ven a ti con esta cara de panoli que tienes, con una braga roja en la cabeza, y se les olvida lo que te estaban preguntando. Sí, ya no siguen preguntando. Claro, quiero decir que al final toda esta parte de ingestar datos, de modificar datos, de no sé qué, no sé cuántas, bueno, yo ahí citaría a lo que dijo Gartner en su summit de finales de 2019, por aquello también, Alberto, de lo que tú decías, que no das punta sin hilo, ¿no? Del data warehouse, el data mart y tal, que son palabras que vienen desde los 80, que estaba por ahí la teoría del Bill Inman y el fugitivo es Kimball, el Richard, pues el otro, Ralph. Bueno, no sé. Siempre hago un tío con los dos siempre. Bueno, con el Kimball que armaron toda la teoría esta de Data Warehouse y no sé cuánto, ¿vale? Pues Gartner el año pasado dijo que realmente si tienes un Data Warehouse y quieres meterte en el mundo de Big Data creando un Data Lake para luego poder aprovechar esa información y ahora contamos un poquito cuáles son las dos aproximaciones, realmente no es uno o el otro, sino es uno y el otro. Es decir, si tú tienes un data warehouse y tienes necesidades de analizar algo en un data lake, porque esa información es no estructurada, por ejemplo, quieres recoger todas las llamadas que entran en tu call center, porque ahora mismo a lo mejor no tienes la capacidad, pero dentro de un año quieres poder pasar por esas llamadas por un sistema de reconocimiento de voz, pasarles un análisis de sentimiento y saber si la gente está contenta o triste, o contesta o enfadada con tu sistema de soporte sin hacerle una encuesta. Porque ya sabes que en las encuestas están los que les sienta todo bien, los que les sienta todo mal, pero el tono de voz no engaña. Si tú estás cabreado, por muy educado que sea. Y si estás contento, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy no tienes la tecnología, no tienes la capacidad, pero quieres guardar eso por si mañana la tienes y eres capaz de hacerlo. O imaginad un sistema documental para una televisión que tiene que buscar un anuncio. Yo no sé si esto no, vuestro sistema de documentación no lo he encontrado. ¿Vosotros sabéis que yo he salido en el telediario de Antena 3 y de La Sexta como 6 años seguidos? Eso se No nos jodas, escapó. se nos ha escapado. Se nos ha escapado, ¿eh? Pero salí con mi habilidad más brutal, que es estornudar. Salí estornudando y limpiándome los mocos cada vez que había gripe. ¿Qué dices? Pues ahora con el COVID no te hemos visto, ¿eh? No, estoy temblando porque voy a ser el emblema de... entonces, en alguna charla de estas de Microsoft muy grande, pues se ve que me dio por estornudar, porque yo cuando entro de un sitio oscuro a uno claro o al revés, no sé qué le pasa a mi cerebro que me da por estornudar. Y entonces se me puso la nariz roja. Era verano, ni gripe ni pollas, pero debía tener una cara de panoli lo suficientemente importante como para que cada vez que hay gripe tal. Imaginad esos documentalistas buscando a... alguien estornudando. Y elegir la imagen de Miguel Egea dando estornuda. Bueno, pues ese tipo de cosas a lo mejor no las podemos hacer con un data warehouse, pero mezclar esa información del sentimiento que hablábamos con el incremento en los ingresos o el incremento en el coste de soporte o el no sé cuántos es vital para la salud de la compañía. Y todo ese tipo de cosas lo podemos hacer si combinamos las dos tecnologías. Si nos olvidamos de una, si nos olvidamos del data warehouse, creamos lo que ahora llaman
data swamp, ¿no? Que son, en lugar de lagos de datos, pantanos de datos. ¿no? Porque no hay quien se meta ahí dentro. No hay quien se mete, es un cenagal de información que dice, ¿y aquí qué es lo que dices que había? Y al revés, y si te dedicas solamente a hacer data warehouse, puedes estar perdiendo la ventaja competitiva con los demás, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Dime qué necesitas y te diré qué tienes que usar. Y lo que me gusta, a mí lo que me tiene, no sé si lo que me tiene hiper emocionado es que, bueno, yo no sé si os pasó, supongo que a vosotros tres un poquito también, ¿no? Hace como 4 o 5 años, vosotros no tenéis la sensación de que si no os hacíais data scientist os ibais a quedar en el paro. Sí, claro. Sí, Evidentemente. Sí. A mí me entró una paranoia, yo se lo decía a mi mujer, tía, yo tengo que estudiar porque, joder, es que aquí todos los gurús están diciendo que hay que no sé cuántos data scientists y no sé qué, y yo no sé muy bien eso qué es y tal. Entonces me metí a la universidad, bueno, me metí a la universidad a hacer el máster de Big Data y Analytics para ser data scientist. Luego al final resulta que era más o menos lo mismo que hacíamos, pero ya sabías, ¿no? sí, un poquito más de algunas cosas, un poquito menos de otras, en fin, bueno. Me pasó una cosa muy curiosa, me querían enseñar MDX. Fue una cosa graciosa. Bueno, el caso es que cuando hice todo esto, lo que sí que me di cuenta es que en general nos movemos por eso, por lo que estábamos hablando. Bueno, nos movemos por moda, nos movemos por tendencia, y ahora resulta que ese conocimiento ya lo teníamos, ya éramos capaces de hacerlo, solo le hemos puesto un nombre. En aquel momento yo aprendí un poquito de lo que se llama inteligencia artificial ahora, ¿no? Bueno, un poquito. Aprendí, ¿vale? Y pues hace análisis súper sesudo de redes neuronales y entiende lo que es el deep learning y todas esas tonterías. Y luego te das cuenta de que con eso está pasando un poco lo que ha pasado con el Business Intelligence, ¿no? Que es que los proveedores de datos están en la idea de democratizar eso, de democratizar en el sentido de que es imposible que frikis como nosotros somos un cuello de botella, ¿no? Es imposible que nosotros demos todas las soluciones que la sociedad necesita. No somos suficientes personas y no somos lo suficientemente listos. No tenemos otros conocimientos, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es democratizarlo. Y si ves las cosas que hace Power BI de forma automática, pues es absolutamente increíble, porque sin saber qué es un p-value, ni cómo se compone una red neuronal, ni no sé qué, eres capaz de detectar sentimiento en una frase, o eres capaz de extraer lo que está diciendo alguien y hacer subtítulos. No sé si habéis probado, ahora por ejemplo con Teams, me encanta eso de que si tú hablas en inglés, que en español no he visto que funcione, estás hablando y te pone abajo los subtítulos. Eso, no sé si Alberto, si recuerdas, en los MVP Summit en Seattle estaban en todos sitios. Supongo que sería este producto en beta, menos cuando hablaba Satya. Sí, o algún VIP. O algún VIP. Sí. Me hizo gracia porque yo de eso no me había fijado, pensaba que era el mismo sistema automático. Total, yo no le había pillado ningún gazapo. Pero mi compañero Antonio me dijo, tío, es que he visto borrar, yo no conozco ningún algoritmo. Ningún algoritmo que borre. Cuando ahora lo bueno lo hacen en directo, sí, hay un tío picando ahí. Sí, yo recuerdo en una sesión que el speaker se quedó así parado y dice, y habló con el que estaba traduciendo, oye, que estás traduciendo mal, que eso no se escribe así. Y se lo dijo y entonces lo corrigió. ¡Qué bueno! Sí. Hasselman o esto, cuando habla de los buenos de micro, hay un tío ahí picando. Ahí escribiendo, qué cracks. Al final tenemos claro que sí, que hay modas, ¿no? Y que yo creo que, como estás diciendo tú, ¿no? El error o no error de democratizarlo todo, o a lo mejor incluso de que tenemos ya el Business Intelligence en todas las empresas y ahora dice, hay que venderle más, ¿no? ¿Y qué es lo que siguiente le vendemos? Pues venga, ahora lo que necesitas es un Spark, o ahora lo que necesitas es un Databricks o lo que sea, ¿no? Y a lo mejor, pues, puede hacer lo mismo, pero ¿y por dónde empezaríamos? O sea, al final, yo creo que lo que permite el Big Data es que una empresa pueda seguir evolucionando su negocio, ¿no? Así es, eso sí. Y es muy, muy importante, ¿no? Que salten a lo mejor del Business Intelligence
a un modelo en el que les permita analizar más información, añadir, como tú dices, machine learning y demás. O sea, ¿cómo, Sí, cómo podría empezar una empresa de una forma sencilla? sí, si hablamos del paradigma, del paradigma Big Data como tal, de lo que se utiliza en términos de marketing, obviamente completar tu circuito de datos, añadirle un poquito de inteligencia artificial, un poquito de no sé qué, independientemente de que por debajo tengas tecnologías de las que se consideran Big Data, tipo Spark o Databricks o cualquier cosa de esta, o no, ¿vale? Si el problema es de datos grandes, si el problema realmente es de procesamiento de datos, lo bueno que tiene ahora es que con tecnologías tipo Azure, con tecnología en la nube, no necesitas hacer una inversión como te habría hecho falta en un estadio on-premise, ¿no? Es decir, montar, por ejemplo, un SQL Server 2019 Big Data Cluster que tiene por debajo nodos Spark, pero para ti es totalmente transparente, sigues trabajando de la otra forma, es clic, 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 montado, ¿vale? On-prem pues es un poquito más complicado y hay que manejarlo. Entonces yo lo que le diría a una empresa que quiera empezar es que se vaya a la nube lo primero, ¿vale? Luego ya que analice sus costes y no sé qué, pero lo que es para hacer ese gateo como cuando somos un bebé, ¿no? Y ese gateo en los datos, Primeros que se pasos. vaya, Sí. claro, que se vaya a la nube porque por lo menos puede cortar el grifo cuando quiera. Si esto no le vale, pues tira para atrás y se acabó, ¿no? Ya sabes que hay ejemplos varios ejemplos que modificaron sus reports de Business Intelligence para irse a Hadoop y tuvieron que volver atrás porque, en fin, porque simplemente era matar boca a No cañonazo. servía. Claro, no servía, no era el caso de uso. Ese tipo de escenario, si te has gastado una pasta en hardware, pues te has equivocado. Aquí el día que dejas de usarlo, dejas de pagarlo, pues ya está, ¿no? Entonces, sería el primer consejo que yo le daría a una empresa. Lo segundo es que elija la tecnología que más se adapte a lo que ya saben los empleados que tiene. Es decir, intentar ser lo más disruptivo posible, pero creo que esto no es un consejo de experto en tecnología. A nosotros lo que nos gusta es lo nuevo, lo Lo nuevo. óptimo, lo no sé qué, tal, porque al final vivimos un poco de eso, pero cuando uno se está jugando su dinero, lo que tiene que pensar es en lo que su TCO, el coste total de la inversión que tenga que hacer, sea el menor posible. Y para eso, hoy en día, la adquisición de talento y tener a personas buenas que sepan de cosas es probablemente una de las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, aprovecha lo que ya saben. Aprovecha y que la curva de aprendizaje no sea olvídate de todo lo que has aprendido y ahora hazlo en Python o por sencillo que sea el lenguaje, ¿no? Sí. Entonces el consejo siempre sería quédate cerquita de lo que sabes. Si sabes SQL, pues a lo mejor Spark SQL o SQL Server 2019 Big Data Cluster. Si sabes Java, pues utiliza cosas que estén hechas en Java o vete a Python. Python. Cosas de modernos. Cosas de moderno y tal, ¿no? Quédate cerca de la tecnología que estés porque te va a convertir y sobre todo hazlo con algo que tengas claro que vas a poder medir, porque una de las cosas que le pasa a todo este tipo de cosas es que algunas veces, si nos preguntan así los más frikis, puede ser que caigamos en la tecnología por la tecnología. Y la tecnología tiene que tener un objetivo de servicio, ¿no? Y ese objetivo de servicio, para poder demostrar que realmente sirve, hay que poder medirlo. Y si no piensas en cómo lo vas a medir, es decir, cuando, por ejemplo, hace 15 años hacíamos proyectos de optimización, el ejemplo que yo les ponía a los clientes es, mira, si yo te optimizo una consulta que tardaba 10 segundos y te la dejo en 1, he mejorado 9 segundos, ¿verdad? No, he mejorado 9 segundos multiplicado por el número de usuarios que lo hacen. Tú tienes 10.000 personas. 10.000 personas por 9 segundos son 90.000 segundos. 90.000 segundos son 20 horas de trabajo. O 100 horas de trabajo o 1.000 horas de trabajo. Que tu gente no está esperando a la máquina. ¿Vale? El retorno de la inversión de esos 10 segundos para ti en euros es esto, ¿no? En el caso del Big Data, pues a lo mejor no es tan claro porque depende del escenario de uso o de lo que vayas a hacer, ¿no? Mídelo, que seas capaz de por lo menos decir, mira, sí, este cambio
lo que me ha aportado es que soy capaz de hacer esto mejor, de que mis usuarios viven mejor, pero es más chulo, es más rápido pues eso no aporta ningún valor. Siempre que tenga, en mi opinión, eso sí que es importante. Y fíjate qué serio me he puesto después de hablar de paparajotes. Sí, eso te iba a decir. Bueno, yo creo que ¿Qué me tiras de la lengua, macho? Me pongo creo, seco. creo que es un tema serio. O sea, creo Sí, que, sí. como Joder. estás diciendo tú, ¿no? Al final esto no es vamos a montar un Big Data por montar un Big Data, ¿no? O sea, yo creo que las tecnologías de Data Warehouse, las actuales, son más que suficientes para muchas cosas que las empresas necesitan. Irse a un modelo de Big Data o ir a intentar añadir inteligencia artificial o añadir otras cosas es porque realmente va a aportar valor a la organización y porque, como estás diciendo antes, tengo la cantidad de datos suficiente, pues hay una serie de factores que te llevan a ese tipo de proyectos, ¿no? Así es. Y hay Sí, muchos pasos, quiero decir, hay 1000 caminos distintos para mejorar la evolución de la información y eso. Lo que sí que está claro es que estamos en un mundo dimos un paso de no retorno. Es decir, hoy en día la empresa que está orientada a datos tiene futuro, la que no está orientada a datos está muerta directamente. O sea, Sí. es así. es la lucha del dato, ¿no? El poder. El nuevo Pasa que petróleo le llamaban, ¿no? Sí. tú lo has dicho también, joder, al final nos vamos un poco por modas. Entonces, yo aún no hace mucho recuerdo gente muy palote hablando de cubos. Y yo me acuerdo grandes clientes de Panamá Nacional diciendo, oh, esto es el futuro, el cubo, el BI, aquí ya vamos a forrarnos con esto, con los datos, con los análisis services. ¿Dónde queda esto? ¿Son No, complementarios? ¿A dónde eso va? sigue. ¿Vamos a Data Warehouse en la nube? ¿Y esto por No, dónde va? no, eso sigue totalmente vigente. Es decir, el tema es que la tecnología, perdonad, pero es que se me había olvidado poner esto en silencio. Si duermo en el sofá es culpa vuestra, era mi mujer, ¿eh? O sea que ¡Oh! eh, Le pasaremos El los enlace. me datos da un para que, el No, le enlace para que pasamos lo el vea. enlace, eso es. me da ahí un Sí. justificante que le he colgado. Decía que eso sigue siendo perfectamente válido. Y las arquitecturas de Modern Data Warehouse, pues al final, los conceptos en los que beben es lo mismo. La diferencia está, mira, por ejemplo, recordáis que antes hablabas de Inmon y Kimball, ¿no? Pues Sí. Inmon tiene el heredero Inmon para el mundo Modern Data Warehouse es un Dan Listener, el que ha hecho la teoría de. Ostras, se me ha ido el nombre, tío. Me cago en todo. Mira que la de los hubs, los satélites y. Hostia, bendita, se me ha olvidado. Eh, bueno, básicamente lo que hace es eh, una aproximación de la aproximación Inmon al Data Warehouse, pero para poder embeber dentro de esa arquitectura ficheros, Datos no extracciones tipo estructurados. Cosmos DB, datos no estructurados, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hace de una forma bastante ingeniosa. Y la verdad es que me gusta mucho esa Data Vault. Joder, se me había olvidado Si no dices, explota, sí. ¿eh? No. Si Es no me capaz de acuerdo. hacernos cortar. Estaba relentí sacando el nombre. Es capaz de hacernos cortar. Sí, mira, esta noche yo no digo Data Ball hoy y esta noche a las 4 de la mañana me despierto gritando En Twitter. En Twitter, Databall, en Twitter. Bueno, mientras que no nos llame. Pues eso, que quiero decir que al final las tecnologías tienen que convencer y cuando hablamos de Modern Data Warehouse, básicamente lo que estamos hablando es de poder añadir esa información no estructurada, pero la información no estructurada, la información binaria, ese tipo de información, hay que hacerle algo. Hay que Hay, estructurarla, ¿no? hay que transformarla. Yo ni siquiera me atrevo a decir estructurarla porque alguno por ahí igual me corre a gorrazo en otra conferencia que me vea, ¿no? Pero desde luego hay que hacerle algo que me permita analizarla, ¿vale? Porque las personas no sabemos analizar un chorizo así de unos y ceros, ¿no? Entonces, pues lo que hablaba, que tiene grabaciones, pues hazle el análisis de sentimiento y ese sentimiento que es un resultado, te lo guardas, lo metes en tu data warehouse y lo comparas con el resto de los datos, ¿vale? Pero es
Modern con el Traditional, y el Modern también puede tener la estructura del Traditional. Quiero decir que cuando hablamos de dimensiones, de tablas de hechos, de métricas, de no sé qué, de no sé cuántas, es un concepto más abstracto que sea una tabla relacional en un SQL Server 2000, ¿vale? Quiero decir que puede estar perfectamente en un entorno estructurado en ficheros Delta de Spark o en Parquet o en lo que sea, que quiero decir que el formato en el que esté el dato no tiene que ver con que no cumpla el concepto de Data Warehouse. El concepto... O sea, tú el modelo de Data Warehouse lo puedes montar sobre un Spark, por ejemplo. Claro, sí. De hecho, el que sea Modern lo que básicamente quiere decir es que vas a poder meter esos 3 tipos de datos y que tienes todo el rollo de seguridad por encima, ¿no? Que tienes las consideraciones de cuál es el dato vivo, cuál es el no, y te ha garantizado que esos datos están y que no pierden los históricos. Eso es lo que dice la teoría del Modern Data Warehouse, ¿no? Que tú, dato que te llega, dato que almacenas, y si cambia, pues lo almacenas otra vez. Y ya por encima montas el cubo y todo el análisis services. Ya por encima tienes que montar, al final, si tú quieres analizar eso, por encima de ese lake, de ese sitio donde ha ido dejando todas las cosas, tendrás que hacer algo, porque si no haces nada, no puedes montar esa información. Otra cosa es que la capacidad de la tecnología te permita hacer eso meramente con transformación es decir, en lugar de hacer ETL, es hacer una extracción y una transformación y dejar físicamente transformados los datos, es que te permite hacer ELT, ¿vale? Que tú hayas leído esos datos, hayas hecho cualquier cosa y entonces que la transformación la hagas al vuelo con Databricks o no sé qué, según la demanda del usuario. Lo que además te permite considerar la información de otra manera, que venga un algoritmo nuevo que es mejor detectando sentimientos y que se lo apliques de nuevo a los datos de tal. Eso es un poco el paradigma de... Me pierdo un poco, que me gusta saber de esto, pero no tengo mucho control. Databricks, ¿a qué nivel estaría? ¿Estaría a nivel de Data Warehouse, por encima, al lado de un cubo? Databricks es una empresa que tiene una personalización de Apache Spark, ¿vale? Al final es una especialización muy buena, por cierto, de Apache Spark. Y Apache Spark tiene muchas patas. Generalmente, cuando la dibujamos, la solemos poner en lugar de los procesos ETL, ¿vale? Se suele pintar ahí. Y porque tienes un montón de lenguajes tipo Scala, puedes programar en Python, en Java, en fin, en un montón de lenguajes para definir esas transformaciones. ¿Y tiene sentido montar un cubo encima de un Databricks o irías a un Power BI directamente? Tiene todo el sentido del mundo. De hecho, Power BI, que al final por debajo lleva Analysis Services, se conecta directamente a Databricks. Y ahora lo que pasa es que depende de cómo lo puedes hacer en modo direct query. Es decir, lo que puedes hacer es que herramientas como Power BI están tirando de ese Databricks y cuando tú arrastras acaban haciendo consultas, no consultas SQL, no consultas DAX, no consultas MDX, sino consultas Spark. O sea, ya el típico cubo análisis servicio de toda la vida de SQL Server te lo zumbas con Power BI y con Databricks, por decirlo de alguna forma. Lo podrías hacer. De hecho, mira, no sé si has visto la demo que hace Microsoft, la del 1 billion o 5 billion rows, el de los 5.000 millones de registros de los viajes de los estudiantes de Estados Unidos en Acción de Gracia, que son rutas de... Pues eso, viajes en avión de los estudiantes y habían como 4 o 5 mil millones eran billones americanos, ¿no? De 4 o 5 mil millones de filas y arrastraban el contador en Power BI y eso iba como un tiro, ¿vale? ¿Cómo han hecho eso? Pues lo han hecho combinando las tecnologías. Lo han hecho poniendo un modelo de Power BI encima en una cosa que se llama Composite Models, que son, tienes por debajo un Spark, le defines unas agregaciones, esas agregaciones se quedan en Analysis Services con los modelos tabulares que realmente son índices columnares sobre tablas comprimidos y bla, ¿vale? Quiero decir que son muy eficaces. Como una vista, ¿no? Muy comprimido de todo lo que tienes ahí. Sí, lo que hacen es que tiene un algoritmo muy parecido, una forma de hacer las cosas, una compresión de diccionario muy parecida. Perdonadme, que me perdone el equipo de Analysis Services, muy parecida a Zip, ¿vale? Muy parecida al algoritmo. Bueno, no sé si sabéis, también me gusta mucho el comentar eso del mundo friki. Voy a aprovechar que tengo en la otra pantalla porque nunca me acuerdo cómo se llamaban. LZW Impression, Wikipedia. Es que nunca me acuerdo, les pongo los pobres nombres. Es Abraham Zelpet, Jacob Zip y Terry Bench, que son los tipos... ¿Esos son unos solos o son varios? Son 3 tíos que inventaron en el 78 el algoritmo
para comprimir basados en diccionario y es el que se utiliza en el formato GIF y es un formato hiper parecido a lo que hace zip, rar, este tipo de algoritmo. Y es un algoritmo muy parecido, o sea, la idea es bastante parecida de cómo comprimen las bases de datos columnares. Perdona que me maneja Columnares loco. O de sea, el SQL mismo Server algoritmo que genera GIF y zip genera compresión no de es base. el mismo. Digamos que Microsoft ha pagado un huevo de investigación para orientar ese algoritmo, no ese algoritmo, para inventar un algoritmo que haga eso, pero cuando yo leo documentación de lo que hace, yo Parece que viene de ahí. parece que viene de ahí, sí. Quiero decir, yo cuando estaba estudiando en la universidad, es decir, cuando los 100 montaditos eran 3 o 4 montaditos, más o menos era por ahí. Los clásicos. Sí. Implementé ese algoritmo porque teníamos, no sé si eran 3 gigas de RAM o 2 gigas de RAM en el ordenador y entonces no había un modo gráfico. En fin, pues, es que soy muy viejo, ¿no? Bueno, al caso, implementamos ese algoritmo para hacer que las imágenes ocuparan menos sitio, ¿no? Sin perder calidad de la información. Y entonces el algoritmo es un algoritmo de diccionario. Básicamente lo que hace, resumiendo mucho, es yo busco cuántas veces se repite un patrón y ese patrón, por ejemplo, imagínate, en las imágenes se ve muy claro, negro, 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 5 puntos negros seguidos. ¿Vale? Pues cada vez que vea 5 puntos negros seguidos, pongo un 1. Entonces ahí lo que tengo que hacer es ver cuáles son las repeticiones que hay en mi estructura, cuántas veces se repiten más y tal, ¿no? Pues el algoritmo que comprime los modelos tabulares, los índices tabulares de SQL Server o Analysis Services tabular, los modelos que comprimen, hacen algo parecido, pero teniendo en cuenta que tienen que mantener el orden, ¿no? Que hay una columna que es la que se comprime primero y que de ella dependen, que tú no puedes ordenar como quieras, sino que eso, el orden de las otras columnas te lo marca el primero de los que hay. Entonces hay una, digamos que no es lo mismo, no quiero yo con esto minimizar el trabajo que ha hecho esta gente, que es brutal, todo lo contrario, porque además tienen algoritmos muy complejos que deciden qué columna se pone primero, cuál se pone siguiente, miran cardinal, es decir, hacen la hostia inverso, un montón de cosas. Pero a lo que voy es que eso, y volviendo un poco a de donde venía todo esto, antes de salirnos por peteneras con el LCTW, lo que hace es que tú puedes tener un motor que tiene toda esa cantidad de información, esos petabytes de información debajo, encima ponerle unos agrupados, de tal forma que tú vas a buscar los datos, imagínate, a nivel de día. Pues mientras que estés año, mes, día, estás con el resumido. Cuando quieras ver los datos a nivel de hora, minuto y segundo, que ya estás en un día, entonces vas a acabar pidiéndole esos datos a tu Databricks, a tu Spark, a lo que sea, pero ya, claro, está reduciendo el tiempo y eso además se hace en procesamiento masivo paralelo, con lo cual la sensación de usuario viene a ser, la experiencia de usuario viene a ser más o menos la misma, pero tú arrastras y pones número de filas, 5.600 millones de filas y ha tardado 0. Claro, es brutal. Porque es como si lo hubieras pintado, ¿no? Sí, como si eso es una cosa bastante impresionante. Entonces, yo creo que el Modern Data Warehouse va a ir un poco por la convivencia de sistemas tradicionales, es decir, Power BI no es una herramienta de juguete, ni muchísimo menos. El otro día estaba con Rubén Pertusa, que lo habéis citado antes, y esa demo de 5.000 millones de filas, él lo hace con 2.000 o con 2.500 en su portátil bueno, no es en su portátil, es en la nube, pero lo hace contra sus datos, sin Databricks por debajo. Puro Analysis Services, ¿vale? Entonces, ya que has sacado el tema, entonces Power BI es un buen servicio, ¿no? Es un servicio excelente. De hecho, yo antes siempre hablaba cuando hablaba de Power BI y de los sistemas tabulares, hasta hace 2 o 3 años, yo siempre tenía dudas si elegir multidimensional o tabular, no sé qué, sobre todo porque, como sabéis, yo aprendí un huevo de MDX, sabía mucho, me encanta, es un lenguaje muy complicado y tal, y aparte la estructura, el producto era tan maduro y funcionaba tan bien que me daba complicado una rabia. MDX, eso lo prueba cualquiera. y me daba muchísima rabia, me llevaba muchísima rabia
el tirar esa inversión, ¿no? Y que hubieran hecho un producto nuevo y no sé qué. Entonces yo estaba súper cabreado en algunas cosas. Luego me he dado cuenta que tenían razón. Simplemente el paradigma claro, como siempre, quiero decir. Yo es que de visionario tengo lo justo. De hecho, fijaos que mi entretenimiento en la carrera era hacer dibujos con impresoras matriciales, mandarlos de 0 y 1. Quiero decir que tenía un futuro eso. Estaba buscando cómo hacer revistas por aquella como época. visionario, en fin, no me contratéis, que no lo soy. Vale. Lo que quiero decir, el servicio de Power BI, por la arquitectura que tiene detrás, por supuesto, pero también por la ejecución, por cómo se hace, es absolutamente impresionante. El cómo mueve información, lo fácil que es, lo que se hacen cosas, y luego cosas como la democratización de la inteligencia artificial que tenéis aquí en la diapositiva. El componente el Narratives for Power BI, este que tenéis puesto ahí, que me parece brutal, que tú tengas un gráfico y le digas, explícamelo, y que el tipo sea capaz de hacerte una explicación de lo que estás viendo ahí, resaltando las cosas que son positivas, las cosas que son negativas, simplemente con que le digas si es discreto, continuo o no sé qué, la variable que tienes arriba, ¿no? Me parece... Pero yo creo que este servicio la gente lo menosprecia porque lo relaciona con un reporting services y yo sé que tú no vas a contar que es mucho más que eso. A ver, eso lo puede menospreciar a alguien que no haya abierto Power BI de esto. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, ¿sabes que el modelo que hay detrás de Power BI, que tú puedes tener 400 gigas comprimidas que vienen a ser data marts o data warehouse de 4 terabytes, de 3 o 4 terabytes? Quiero decir, de broma lo justo. Sí, pero conmigo que todo el mundo piensa que sabe Power BI porque pone 4 grafiquitos en un cuadro de mandos. Es lo que me refiero. Pero está bien que eso sea así, fíjate. Yo creo que eso es... Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Volvemos a lo de los data scientists de hace 3 años y todo esto. El tema está en que nosotros los informáticos no somos capaces de dar abasto a las necesidades de usuario, ¿vale? Entonces, lo que hace la gracia de Power BI es que hace fácil lo difícil. ¿Vale? Pero vosotros ya sabéis qué pasa cuando lo difícil se hace fácil. Hacer un informe con 1.500 millones, 2.000 millones de filas detrás y que vaya bien, no lo hace cualquiera, ¿vale? Hacer un informe con 50.000 filas y que no se mueva, eso sí lo hacen mucho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el que los productos sean fáciles en sí es una ventaja, quiero decir. A mí me parece que está genial Está genial, pero genial que los usuarios se pueden hacer sin necesidad de conocer SQL, ni relaciones, ni puñetas, que arrastren cosas y tomen decisiones. Porque eso al final lo que hace es que una buena parte de la tarea aburrida, imaginad que vosotros sois el responsable de datos de una empresa y que vuestro día a día es proporcionarle dataset a la persona de turno. Uf, qué divertido. ¿Qué día? O sea, levántate con ganas todas las mañanas. Hombre, un aplauso para todas esas personas que hacen esa labor en este mundo. Os queremos. Escucha, no solo eso, sino levántate con ganas, y esto lo digo porque yo eso lo he hecho mucho tiempo, quiero decir, yo he trabajado de eso de alguna vez y bueno, es un trabajo además súper poco agradecido. En general en la informática, ¿no? Pero es que cuando el dato que has dado está bien, era tu obligación. Y cuando el dato que has dado no es el que espera, tal. Y mira, yo lo cuento muchas veces, pero en esto hay fracasos estrepitosos simplemente porque nos vemos, porque no entendemos el lenguaje. A mí un día un director de marketing me dijo, oye Miguel, ¿cuánto tiempo tardas en calcularme los clientes nuevos? Me fui a la tabla de clientes, vi que había una fecha de alta y le dije 20 minutos. Un viernes por la mañana. Estuve trabajando, por supuesto, todo el fin de semana. Y la semana siguiente. Pues claro, el hombre cuando yo le enseñé el dato, me dijo, ¿cómo que yo tengo 20 clientes nuevos en la última semana? ¿Tú crees que si yo tuviese 20 clientes nuevos no me habían despedido ya de presidente de marketing? Yo qué sé, mira, aquí tienen una tabla, tienen no sé cuántos millones de filas,
filtro los que se han dado de alta en la última semana y son 20. Tú ponte como quieras, pero esto es lo que es. Ya sé lo que es. Pero es que verás, es que un cliente nuevo también es aquel que hace más de 3 meses que no nos compra. Es que cliente nuevo también es el que antes compraba un lavabo y ahora nos compra toda la ferretería. Es que también es cachondo, pero eso no me lo has dicho tú esta Tenemos que mañana. haber contado antes, ¿no? Pero pretende... No, pues ¿cómo no sabes tú eso, no? Entonces lo que quiero decir con esto es que ese tipo de cosas al final son súper importantes, ¿no? Ok, Miguel, yo más. tengo una pregunta clave, tío. Estás hablando de que Power BI es para todos los usuarios. Sí. ¿Quién fue el que inventó el MDX? Que solo unos privilegiados como tú lo saben usar. Pues ¿Y tiene qué va a nombre, pasar? ¿eh? ¿Y qué va a pasar con DAX? Claro, a ver, DAX, el que se crea que es fácil, tiene un problema. Claro, DAX es que yo es una lo estoy viendo, una embolia pulmonar. Eso. yo estoy viendo que DAX se va a convertir en lo mismo que MDX. O sea, solo hay 10 DAX privilegiados en el mundo que sepan utilizarlo. DAX es igual de complicado que MDX. O sea, DAX tiene el rollo de la transición de filtro, de contexto de fila a contexto de filtro, que eso es el origen de todos los males. Eso es el demonio en estado puro. ¿Vale? Eso es imposible de entender. Yo pongo un ejemplo, Alberto. Una forma de calcular, una forma muy común de calcular en MDX es poner una expresión que dice, calcúlame la suma de las ventas y ahora me las filtra donde todas las fechas sean menores, o sea, donde pones filter all fechas que le tienes que proporcionar una tabla, entonces te sales del contexto, en fin. Y luego el filtro en sí es fecha.fecha menor o igual que max de fecha.fecha. Tú como persona sensata, ¿qué dirías? ¿Cuántas veces dirías que se cumple que una fecha es menor que el máximo de las fechas? Nunca. Menor o igual. Yo diría que se cumple siempre. ¿Vale? Pues no. No, porque una se evalúa en el contexto de filtro y la otra se evalúa en el contexto de fila, y entonces tú tienes que entender que esto es un iterador y su puñetera madre. Es igual de complicado que DAX, que MDX. Igual. No te voy a decir ni más ni menos. Lo que pasa es que la complejidad es distinta. Y que cuando tú ves una fórmula fácil, dices, esto igual a sum de no sé cuántas, dices, esa la entiendo. ¿Vale? Y si es sum de no sé qué, más sum de no sé cuántas, eso también lo entiendes. Pero cuando ya empiezas con, no, pero es que verás, yo quiero que me haga la media móvil de los últimos 3 días, pues eso tengo que utilizar el day between, pero no puedo, igual de complicado. ¿Vale? No es ni más ni menos fácil de entender. Y el tipo que inventó MDX, o el que yo creo que lo inventó, se llama Mosha. Y está en Bing ahora, trabajando. O estaba en Bing hace 5 o 6 años. Así va el buscador. Sí, un poco respeto a los jugadores de Microsoft, que es lo mejor que hay. Solo le funciona a él. Es muy jodido, ¿eh? Lo peor que tiene hecho es el buscador. Y es un tipo de lo más inteligente del universo. No sé ahora dónde curra, pero es un tío. Es un brutal. Sí, de hecho, en la el Wikipedia MDX está claro. como inventor, que es el inventor del lenguaje MDX y de la parte de OLAP. Es un puñetero crack, ¿vale? Es un puñetero crack. Qué bueno. Bueno, ¿por dónde seguimos, chicos? Vamos. Venga, yo voy a preguntarle, ¿SQL o no SQL? ¿Para qué lo quieres? Es decir, no a futuro, porque hay media población mundial que se jacta de montar no SQL porque creemos que es no sé, el presente, futuro o pasado, ya no sé dónde estamos. Y en cambio sigue evolucionando los modelos relacionales. Y el 83% del mercado de los datos, según Gartner, en los próximos 3 años, y lo dijo en diciembre de 2019, estaba en las bases de datos relacionales tan tranquilamente. ¿Vale? Otra cosa es que hacer una aplicación, el que vive esto desde el mundo del desarrollo, se dé cuenta que hacer una aplicación que tiene un JSON y que le dice guárdate, sin ninguna otra consideración, es mucho más sencillo, obviamente. Está mucho más enlazado con esto. ¿Pero para qué lo quieres? ¿Lo quieres para eso? Porque luego esos datos habrá que analizarlos. Y analizarlos cuando estén estructurados en una base de datos de SQL es mucho más fácil. Lo que quiero decir con esto es que no hay que elegir. Es decir, dime qué problema tienes y te digo si tienes que utilizar SQL o no SQL. Hay una base de datos de... SQL Server lo tiene dentro, pero a mí no me acaba de gustar mucho en la parte de grafos. Hay una base de datos que se llama Neo4j, que cuando tienes que hacer grafos me parece brutal. Y no es ni SQL ni no SQL, es otra cosa. Es una
una base de datos diferente. Entonces, cuando tú tengas un problema que represente estados y que lo que tengas que hacer es controlar las relaciones entre los detalles, pues utiliza esa base de datos. Cuando tú tengas que meter datos de facturación y de no sé qué, pues yo creo que si te vas a NoSQL y lo metes en una base de datos no SQL, pues que te estás metiendo en un follón, ¿vale? Que te puedes meter en más líos que soluciones. Y sin embargo, si te vas a hacer una aplicación web que guarda formularios en la que la integridad no tiene importancia y que es un dispara y olvida, pues a lo mejor meterte en un SQL es meterte en una complejidad que no necesitas. Entonces, para mí no existe el debate SQL o no SQL. El debate está en la falta que nos hace a arquitectos, gente que controle las tecnologías de una forma y de otra y que sea capaz de recomendarle al cliente la solución que necesita para solucionar su problema. Y creo que aquí, bueno, yo me voy a tirar el pegote, pero creo que eso lo podríais firmar, esto que acabo de decir lo podríais firmar cualquiera de los tres. Yo estoy contigo totalmente. ¿No crees que un modelo no SQL al final, quiero decir, al final lo estabas comentando tú, no te termina condicionando un poco? Porque al final, si tú te planteas un modelo no SQL porque en primera instancia no tienes previsto consumir, a lo mejor intentar analizar esos datos, te condiciona bastante si en el futuro quieres evolucionar a realizar ese análisis o intentar trabajar a futuro con toda esa información. Sí, seguramente, pero fíjate, yo no lo utilizaría como argumento en contra de NoSQL. ¿Sabes por qué? Porque es que en esto de la informática, si algo nos ha enseñado la historia, es que donde hay una carencia, aparece un tipo y busca una solución que tú no te esperabas. Entonces, ¿quién te dice a ti que mañana no va a aparecer alguien y va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Guarda esto en Cosmos, en modo tal, que yo te voy a poner un servicio por detrás, que eso te lo va a convertir en un lake y tú configuras aquí sota, caballo y rey y te lo dejo estructurado para que lo puedas analizar en modo data warehouse. Como eso exista como necesidad, ya verás lo que tarda en pasar. Ya va por ahí, ¿no? Ya Cosmos está vinculando a Spark y ha metido Júpiter por encima, ¿no? Sí, es que no sé cómo de NDA es, Alberto, por eso no está. Es público. Es público. Hay una Apache Spark ya debajo de Cosmos DB Sí, está publicado en el portal y luego han metido Júpiter también en el portal ya para poder sacar Quiero informes. decir con eso es que donde hay una necesidad acaba habiendo una solución y esas soluciones al final acaban funcionando bien. Lo que pasa es que yo vuelvo a insistir, no es un tema tanto de poner más piezas a la arquitectura, de hacer la arquitectura que sea la que realmente necesita una solución. Entonces, para mí no hay debate. Los SQLs tienen su sitio, los no SQLs tienen el suyo y de lo que se trata es de que no metamos cosas con calzador, ¿no? Que no, ¿vale? que no hagamos eso, cosas con calzador. Oye, por cierto, Mosa ya no trabaja en Microsoft. Desde mayo de 2011 trabaja en Google. Digo, no sé qué le acaba de saltar. Es que lo estoy viendo en la Wikipedia y como... ¿Es el que hizo el BigQuery de Google? Sí. Sí, ¿no? Sí. On the Dremel and BigQuery System. El que hizo no, él trabaja en eso, no sé, muy bien. Miguel, yo me voy a disparar al siguiente. ¿Me deja David o quieres tirar tú? Yo, una de las labores que tengo aquí, a mí eso es que me gusta mucho. Bueno, ya hemos estado hablando antes del tema, ¿vale? Pero una de las labores que hacemos aquí es investigar un poquito en lo que los que venís aquí a ser entrevistados, tuiteáis y movéis un poco por las redes. Y a mí me tiene nubilado tu perfil de Twitter, la parte del seguimiento que has hecho de toda esta, por desgracia, pandemia que nos está llevando un poco. Desde aquí, Pedro Sánchez, por favor, llamarle a este señor que saldremos antes de casa. Es una opción. Llévalo con el Simón el Blanco, con Fernando Simón el Blanco, por favor. ¿Cómo sale? ¿En qué momento te das cuenta o entiendes que debes de o plantearte realizar un seguimiento de este tema del COVID? Bueno, pues yo creo que no hay ningún ciudadano en el país que no tenga esa necesidad. Y a mí me da mucho... hace mucho tiempo que digo una frase que no es mía, que le oí a un formador, que es: soy ateo, en Dios confío, el resto traigan datos. La digo muchas veces, yo no confío en nadie que no me dé información, que no me dé datos. Y el problema que tenemos es que al final la gente lo que está haciendo es interpretando esos datos para que digan lo que quiere decir. Entonces yo quería... manipular, ¿no? Bueno, es que al final tú siempre puedes buscar en todas las partes hay
parte positiva, parte negativa. Entonces yo lo que intento en mi perfil de Twitter es que no se vea que todo el mundo tiene una opinión de cómo hay que resolver las cosas y tal. Yo lo que intento es que no se vea cuál es mi opinión, sino que simplemente se vea. ¿Es gráfica logarítmica o decimal? No, que a mí es muy importante, ¿eh? Pues a mí me parece. Al final, yo lo que quería ver es si realmente se estaba produciendo eso que tanto nos decían de aplanar la curva y no sé qué cosa. Eso es lo que al principio me llamó la atención, ¿no? Y para hacer eso, yo veía los gráficos y decían, se está aplanando la curva. Y decía, pues será la tuya, porque lo que yo veo no lo veo muy ¿Y aplanado. se ha aplanado a día de hoy o tampoco? Sí, no solo se ha aplanado, sino que está. Mira, si quieres te lo comparto, lo que tengo aquí. Esto es acojonante. Dale, podemos, ¿no, Alberto? Dale. Mira, a mí te corta el vídeo, pero... Sí, yo creo que puedo. Mira, voy a compartir mi pantalla. Entonces, esto es lo que dice. Bueno, luego están la calidad de los datos, porque hay una cosa en el mundo de los datos que es el shit in, shit out, ¿no? Si le metes mierda a algo, lo que vas a sacar es basura. Entonces, entonces aquí, cuando refrescas esto, y que esto es lo que hace es conectarse a un sitio que hay un tipo que se está encargando de irse a los PDFs del ministerio. Me podría ir a los PDFs, ¿no? Pero ojo, qué peñazo. Si alguien ya hizo el trabajo, ¿para qué está procesándolo, no? Entonces tú puedes mirar el número de casos activos que hay en un día concreto. Ahora mismo estamos en el 2000. Esto ha cambiado, por cierto, desde esta mañana. No ha cambiado. Esto parece una noticia excelente, ¿no? Dice, hay activos totales. Los activos son las personas que siguen enfermas, ¿no? Es decir, los que se han infectado menos los que se han curado o han fallecido. Y parece que ha bajado 2.000 personas. Bueno, pues esto no es así. Esto es que hoy, por lo que sea, no hay datos de Galicia, entonces mi algoritmo lo ha considerado cero y tengo 3.000 menos de 3.000 gallegos enfermos menos, lo que hace que en realidad sean 1.000 personas más. Por eso no he publicado gallegos no nada se hoy. ponen malos, Miguel, ¿eh? No es eso, es que simplemente habrá llegado la información tarde o alguien se habrá cabreado y no, en fin, yo qué sé, no quiero ni entrar. Pero si quitas eso, fíjate que aquí cuando me voy a ver comunidad por comunidad, tengo que Galicia pega aquí un picotazo para abajo cuando no tiene ningún sentido que se hayan curado todos entre ayer y hoy. De golpe, ¿no? De golpe. Entonces eso es lo que está falseándome todas las... Cuando ha pasado cosas de estas, que ha pasado de vez en cuando, que han ido a corregir la serie histórica, pero todavía está en datos, lo que he hecho cuando he publicado en Twitter ha sido quitar esa comunidad para eliminar el ruido, ¿no? En este caso debería haber quitado, pero hoy no he tenido tiempo y lo primero es trabajar, ¿no? Lo que sí que se ve claro es que algunas comunidades están aplanando la curva, o que esa curva que dice en la parte directa, ¿no? Canarias está claro, mi Murcia también, Extremadura también, País Vasco también, Comunidad Valenciana también. Se ve bastante claro que algunas están y otras no. Castilla y León no está aplanando la curva y Castilla-La Mancha no está aplanando la curva, se está suavizando, pero no está. Lo que pasa es que todo esto también tiene que ver con que cambian las circunstancias, ¿no? Por si hacen más test, se hacen más pruebas, y eso hace que tú detectes más personas, pero esas personas tienen menos gravedad, eso te baja el índice de mortalidad y no sé qué. Entonces hay un par de cosas que yo he estado mirando cuando alguien me pregunta o no sé qué, que a mí me gustan mucho. Lo primero que hice fue calcular el mismo dato que calcula el ministerio, y esto me vaya a perdonar porque este gráfico está mal. Está mal. Me da cuenta, no lo he visto, ¿eh? Esto es una vergüenza. vergüenza. Verlo, digo, madre mía. No, os cuento por qué. Porque no es que esté mal de toda maldad, ¿no? Sino está mal porque tenía que haber hecho una cosa que se llama normalización, que eso en el mundo de R y de minería de datos y todo eso se hace mucho, que es poner todos estos valores entre 0 y 1 para ponderarlos de tal forma que lo grande que es Madrid, lo grande que es Cataluña no influya en el resto de comunidades. Pero ¿sabes qué? No tuve ganas. Entonces lo que hago... Claro. Entonces, podría decirte que es un tema muy complicado, que quizás sería mejor que lo hiciese otro, pero viene a ser más o menos lo mismo. He hecho pijo, no tengo ganas de hacerlo. Total, porque lo hago de esta forma. Entonces, mirad, la incidencia acumulada a 14 días, yo supongo, esto no es que se lo haya oído nadie, que si la enfermedad más o menos tarda entre 6 y 7 días en curarse y luego tarda en notarse y luego tarda entre 6 y 7 días en tener los peores síntomas, si yo voy a ver los que se han infectado en los últimos 14 días, ya tengo los datos de esas personas que van a ser el problema dentro de un tiempo, ¿no? Y eso es lo que dice esta gráfica. Fijaos, en Andalucía, el pico gordo lo pasaron aquí.
Y eso lo dice este gráfico con una tontería, que es poner un formato condicional de cuándo es el número mayor y cuándo es el número menor, ¿vale? Y eso lo ves aquí en Andalucía, lo ves en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Lo ves también que pasó hace tiempo. Ves que incluso en Castilla-La Mancha o en Castilla-León también ha pasado ese momento peor. Por Lo que Madrid, pasa es que ha pasado más a mí me pilla mal. A ver. No pongas Madrid que te agobias y ya no hacen más No, programas. Madrid, que tengo el papel de plata preparado. Pon Madrid. Madrid, mira, Madrid Ya realmente. está poniéndose, no se lo pongas que se pone el sombrero Mira, del papel Madrid de plata ahora al mismo gorrillo ya. No, pero no, estate tranquilo. Mira, Madrid, su incidencia acumulada hoy en 14 días son 15.620 personas. Es decir, en los últimos 15 días se han detectado 15.000 casos. Te tienes que ir al 26 de marzo para tener menos. ¿Vale? Pero supone que ya estamos bajando. Claro, el pico gordo lo pasasteis aquí, el 5 de abril. El tope de gente infectada a la vez se pasó ahí. Y todo lo demás ha ido bajando. Por eso se puede cerrar. Tal. Luego hay otro dato que yo dejé de utilizar el dato de los fallecidos que reportaba el ministerio. Primero me da mucha pena. Es decir, cuando nosotros ponemos fallecidos 236, son 236 dramas. Y a mí, hablar de... Perdonad que hasta me emociono, ¿no? Duro, a mí me da mucho coraje hablar Y de más eso. cuando ponen nombre, que ya empieza a llegar nombres que conoces. Tengo, por ejemplo, un amigo de mi pueblo que es su padre, su madre y su hermana enferma, quiero decir. Y que lo tiene que enterrar solo. Quiero decir, que no puede, yo qué sé, es que es un drama. Entonces, este tipo de cosas tienen una importancia que a mí me daba mucha rabia, siquiera ponerle información. No porque la información no sea poder, sino porque tal. Y dejé también de ver la ocupación de UCIs y todo eso porque los datos uno los daban acumulados, era un puñetero desastre, sobre todo al principio que hubo mucho descontrol, ¿no? Entonces dejé de mirar todo eso. Pero sí que me pareció que la incidencia 4 días y que esta parte en la que ponemos, no le hagáis caso a Galicia, voy a quitarla del filtro, ¿vale? Voy a quitar la comunidad autónoma que no sea Galicia, no C menos A, no... comunidad autónoma que sean todas menos Galicia, aquí, vale, para que se vea. El grafiquito donde veis los verdes, todos los verdes son días en los que hay más altas que casos nuevos, pero puras. Es decir, se han detectado 10 casos y hay 25 altas. Todo lo que está en verde es eso. Como veis, por aquí estos verdes tienen más pinta de ser de que no se reportaron los datos que otra cosa, pero a partir del 13 hay comunidades que están todos los días o casi todos los días en verde. ¿Por qué Valencia está mejor? ¿Por qué Extremadura está mejor? ¿Por qué Cataluña parece que está empezando a mejorar? ¿Por qué País Vasco está mejor? Pues es por esto. ¿Por qué Madrid no morimos todos? Claro. Bueno, Madrid... No seas cerizo, escúchame. Claro, Madrid ya, es Castilla y León está jodido, pero Castilla-León y Castilla-La Mancha están regular todavía. Vale, pues eso. Dicho esto, a mí me parecía que esta parte había que pintarla, ¿no? Y luego pues tienes cosas como estas, ¿no? Que un día de repente te dicen, no, mira, es que estábamos sumando casos que daban positivo que ya lo habían pasado. ¿Vale? Pero claro, a esas personas no las das de alta nunca. Y yo, Miguel, entonces, viendo que tú con una herramienta que incluso es gratuita en su versión más free, Sí, ¿no? sí. No sé si te falta premium para esto, creo que no. No, que es la Power BI Desktop y la puedes cargar. ¿Cómo cojones si tú eres capaz de hacerlo? Y te considero que eres uno de los top de esto, ¿vale? Pero un país, y no quiero hablar de política, pero estamos tan mal informatizados a nivel de data y de informes que no somos capaces de que alguien dé un informe bien hecho. Que tú eres capaz de hacerlo y por la tele te ponen 15.000 cifras y ninguna coincide. Nada, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esos gráficos sí que existen en el famoso comité técnico y que ahí los tienen en cuenta y los... Espero. Y que además los tienen bien y que por eso pueden hablar del descenso de la curva y tal. Pero ¿sabes qué pasa? Que algunas veces... yo no hice la mili y no me estoy saliendo del tema. Yo no hice la mili, pero en la mili hay una forma de castigarte que era por información no solicitada. Es decir, explicaciones no solicitadas, explicaciones no pedidas, ¿vale? Entonces, el problema está en que cuando tú pones este gráfico, tú ten en cuenta que somos 40 millones de personas, cada uno con sus peculiaridades. Nosotros estamos aquí en un nivel tecnológico bastante importante y este gráfico yo te enseño
qué significa esto y te cuenta dos cosas y tú entiendes por qué este numerito es verde y por qué este numerito no lo es y lo entiendes rápidamente. Pero explícaselo a mi madre. ¿Qué es lo que consigues con eso? ¿Alarmarla o tranquilizarla? Entonces, los mensajes que tienen que venir de arriba tienen que ser como lo pasa en los cuadros de mando para las empresas, que cuanto más alto es el directivo, más sencillo tiene que ser el botón. ¿Vale? Eso es así. Y más grande. Y más grande, sí. Los que nos dedicamos al mundo de los datos sabemos que eso tiene que ser así, que tú no tienes que al director de la empresa más grande de España no le interesa nada si se han vendido móviles en Albacete o no. Le importa un pepino. Lo que quiere es un botón que pone de euros. verde, rojo o amarillo y el teléfono del que tiene que maldecir si está en rojo. Ya está, no necesita nada más, ¿no? Sí, la información es muy poderosa. Sí. Claro, entonces, ¿Y dónde lo sacas, Miguel? ¿Esto de algún servicio web hay un web de un señor que no sé si es del ministerio o no, que es que se llama Datalista, ¿vale? Y este señor está publicando todos los días de los reportajes, de las fuentes directas del ministerio, está publicando todos los días una actualización de... Qué guay, un CSV, guay. Claro, son CSV y es muy fácil de sacar. Se podría sacar de la web del ministerio. Este hombre copia aquí, lo que le honra, copia aquí los PDFs del ministerio, todos. Si ejecutará algún tipo de script o algo. Sí, si esto se puede hacer en Power BI, es decir, yo me podría conectar, podría hacer un bucle, de hecho en alguna clase para leer esta tabla y no sé qué cosas. ¿Sabes qué pasa? Que luego en los PDF, pues el que lo escribe le cambia no sé qué cosa y algunas veces es más sencillo que intentar automatizarlo, hacerle copiar y pegar o hacer un estadoc. Y yo lo que quería era algo que le diera el botón y no sé qué cosa. Aún así, luego mira los datos y hay, pues, hay otras versiones. El Instituto Juan Carlos III, que está muy, muy en el boga de todo el mundo ahora, pues ha publicado y ha publicado los datos separados. ¿Cuál es el problema? Que hasta una fecha se publican casos, hasta aquí, y ya cuando se empezaron a saber los datos de los test, que esto yo no creo que nadie quisiera ocultarlo, simplemente que pues, no me lo has preguntado, pues no te lo digo, yo qué sé. No sé si será eso, ya, en fin, que tampoco quiero lucubrar ni... Vale, pues cuando llega un momento en que existen los otros datos, pues se deja de reportar de una forma y se pasa a reportar de otra, menos Galicia. Yo creo que mi sensación es ya no solo el poder de los datos, como estás comentando, sino también que al final los formatos son distintos, los sistemas son distintos en todas las comunidades y le ha costado muchísimo llegar a un mismo modelo, que creo que es importante, ¿no? Que al final, pues, si tú me estás reportando en decimales, pues que todos me lo mandes en decimales, o si me estás agregando por ayuntamiento, por localidad o lo que sea, que todos te los manden igual, ¿no? Sí, por eso yo no soy demasiado crítico en general con nadie, porque yo creo que siempre para criticar a alguien, en fin, todos tenemos dentro de nosotros un crítico y sí. Bienvenida sea la libertad de expresión y que tú digas que estos son todos unos sinvergüenza, en fin, eso. Pero a mí lo que me pasa con esto es que algunas veces te tienes que poner los zapatos del que te está dando el dato para... Es decir, y fijaros que estamos a día 29 de abril. Mañana cuando esto se grabe 30, no sé si tendríais que cortar esto y... En fin, 30 ya las has jodido a mí nada, corta y pega. Bueno, 30 de abril y esto empezamos el 14 de marzo, 2 meses. Decidme vosotros en vuestra experiencia un proyecto que tenga la complejidad de esto, ¿cuánto tiempo tarda en poner a los directivos de la empresa Salmones Martínez en que te definan cómo puñeta se mide no sé qué? Y si tú lo haces en 2 meses, ahora piensa en poner a 18 comunidades autónomas con sus egos, con tú a mí no me dices lo que tengo que hacer y no sé qué cosa. Entonces yo con esto, insisto, no quiero justificar a nadie, no quiero que nadie piense que yo es que estoy... No, lo que quiero es que los que nos dedicamos al mundo de los datos sabemos lo difícil que es simplemente fijar un criterio y lo fácil que es meter la pata. ¿Recordáis mi fin de semana con los clientes nuevos? Pues a mí eso me sigue doliendo, ¿eh? Y hace muchos años de eso. Entonces yo ahora cuando, por trivial que sea el concepto, siempre le digo, no, pero me lo explica. Obviamente, los que están al frente de un ministerio saben perfectamente que las definiciones son todo esto, pero la parte de curva epidemiológica, yo vi
Vi una aplicación de simulación de epidemiología que esto no es nuevo, ¿vale? Y el coeficiente Rho que hablaban de que en el COVID estrés y no sé qué, y el desastre era previsible, ¿vale? Era previsible para el que supiera utilizar esa herramienta. Sí, claro. ¿Vale? Y me vaya a perdonar que no me acuerde cómo se llama la herramienta ahora mismo, me pasa como antes, pero ese tipo de cosas nos pillan a todos de susto. Es que vosotros fijaros que el día 10 cuando nos confinamos, el 14 de marzo, es que había mucha gente ya, ¿no? Pero eran 5.000 personas. Pero cuando se decretó el estado de alarma, que creo que fue el día 10, había 1.600 personas. Hoy en día, activas, me refiero. Hoy en día hay 58.000, 10 veces más, y llevamos 2 meses encerrados. Yo no sé si a Miguel Egea le dicen qué hay que hacer con 5.000 personas, si yo habría sido capaz de decir que 2 meses después y sin salir de nuestra casa seguiríamos habiendo 50.000. Es decir, no sé cómo de previsible era la gravedad de todo esto. No, Desde luego para mí no había ni siquiera modelos, ¿no? Yo creo que nadie tenía, porque fíjate que ahora mismo lo comparas con lo que ha pasado en China y ni siquiera ha sido para nada parecido. No, pero insisto que no quiero, joder, que luego y que a una misma pandemia cada país ha reaccionado de forma parecida y cada país está pasando una cosa distinta. No solo Italia, eso. España, por un motivo que nadie se entiende, pues estamos como estamos, y Alemania ha hecho algo muy parecido a España y está mucho mejor. Y no creo yo que sea porque han hecho nada especial, porque están igual, encerrados, incluso en Alemania salen a la calle y van a comprar al mercado. Pues, yo no sé, pues yo que sé, también a lo mejor hay factores genéticos. Sí, decían que era por el tema del hierro, pero vamos, que eso ya son bulos. Lo que está claro es que los datos son muy importantes. La pena es que todos estos datos no hubiesen estado antes de entrar en una pandemia, ¿no? Que todo este tipo de información, yo no digo que tengamos una información epidemiológica, sino que a lo mejor los sistemas de los organismos públicos o de las empresas tienen que estar preparados para que estos datos estén disponibles para poder hacer análisis o incluso predicciones. O sea, yo me imagino el poder aplicar aquí algoritmos de inteligencia artificial para hacer predicciones. Yo puse un Twitter de una peña que hizo predicciones con esto, pero en fin. Son muy pocos datos para hacer predicciones, está claro. Claro, yo no me atrevía a hacerlo, porque mira, aquí esto utiliza un algoritmo. Voy a quitar otra vez, perdóname un segundico, que voy a quitar a Galicia. Yo no sé por qué Murcia y Galicia tienen tantas inquinas y Galicia es un sitio bien bonito. No, pero quiero decir, ¿qué dices? Si yo cuando voy a Galicia, no hay nada, escucha, no hay un sitio donde más viajen los murcianos que a Galicia. Sí, ¿Tú no ves que Murcia es amarilla y aquí las ranas van con cantimplora paseándose? Y que cuando tú llegas allá arriba lo ves todo verdecico y no sé qué. No hay nada que nos guste más a los murcianos que Galicia, ¿vale? Quizá la Estrella de Levante. Todo lo demás no. No, lo que te decía es que, mira, cuando yo en Power BI, que se puede hacer en este gráfico, le digo que me haga un forecast, le digo que me prevea los próximos 10 días, la predicción es que se va a mantener igual con este margen de error. Es decir, no se moja. El algoritmo no se moja. Verás, esto tiene su sentido. Esto, si tú se lo pasas a un algoritmo autoaritma tal y como está, esto es lo que te va a decir. Esto es lo que te dice R y tal. Y yo he probado, con aquello que te dije de que me hice Data Scientist, yo he probado utilizar redes neuronales, GLMBus, los algoritmos que ganan en Kaggle todas las veces y tal, a ver si hacían mejores predicciones y no cambiaba gran cosa, ¿eh? Tuneando los algoritmos con un grid. ¿Porque hay poca muestra de datos o porque hay mucha aleatoriedad de los datos? Porque hay poca muestra, porque hay mucha aleatoriedad. Probé a hacerlo con las medias móviles, porque si tú esto lo conviertes en medias móviles, los picos estos de alguien no me ha reportado los suaviza. Hay una cosa clara y es que todos los lunes a alguien se le olvida, se dan muchas altas los lunes porque los domingos pues los médicos también tendrán que descansar, los pobrecicos. Digo yo que será por eso y que me perdone si alguien se siente ofendido. No, bueno, a ver, creo que los fines de semana normalmente no se dan alta a los pacientes. No lo sé. Ahora no tanto. Ahora no sé si será. Pero no, lo que quiero decir. Normal. Sí, perdona, Alberto. Lo normal es eso. Claro, lo que os decía es que las personas que han hecho esto han tenido que tomar otros supuestos para poder completar el modelo con otros factores
que no sean meramente la serie temporal, ¿vale? Y entonces, una de las cosas que tenían en cuenta, y esto sí que me parece muy ilustrativo, es el Momo aquí, el Momo Dashboard, que como veis lo miro de vez en cuando. No sé si ya os digo que no me gusta hablar de funciones, pero esto es, sabéis que la defunción es una de las cosas que está más estudiada en todos los países, porque las previsiones, los sistemas sanitarios, etcétera, tienen que saber las causas de la muerte y cuándo se muere la gente, no sé qué, para estar preparados, ¿vale? Para que no se produzca un drama. Intentar evitarlo. Eso es, incluso para mejorar los sistemas de salud, para poner mecanismos, utilizan, esto se estudia mucho, y esto es el MOMO ¿vale? Y esto es la mortalidad, la raya azul es la mortalidad esperada para este año, ¿vale? Fijaos qué casualidad que a partir del día 10 de marzo, no antes, antes no había más mortalidad, a partir del día 10 de marzo empieza a subir hasta esta brutalidad, ¿vale? Que hace que tengamos 30.000 personas más muertas. Los datos oficiales es que hay 22.000 personas muertas o algo así, o 20 y alguna mil personas fallecidas de COVID. Hay un exceso de 30.380 personas. Y sin embargo ahora estamos entrando desde hace unos días, oye, esto es el registro civil, mucho más fiable probablemente que otra cosa, pero siempre va a llevar un retraso. Hay una muerte observada, esperada de 1.050 y una observada de 1.069. Es decir, estamos entrando en un rango normal, ¿no? Normal de fallecidos. El sistema sanitario ya no está tan colapsado y por eso están diseñando el plan para salir ahora en fases, para no autosuicidarnos y volver a esto, porque esto sí que es un drama, ¿vale? Esto sí que es un drama total. Entonces, ya no me quería yo poner tan serio. Lo que quiero decir es que la gente, incluso los institutos oficiales, sí que hacen un montón de información. ¿Que se puede hacer más? Claro. Me parece bueno que cuentes esto porque si hay mucho bulo por WhatsApp y mucha gilipollez, y yo sí lo voy a decir, pues puedo decirlo, que es mi programa, y que es bueno que vea que todo el mundo se esfuerza en que esto vaya mejor. Igual yo no he podido votar a estos que están ahora, o sí, no sé, pero yo sé que nadie lo hace con maldad, ¿vale? Yo sé que todo el mundo tiene la buena voluntad. Aquí, a mí me lo decía me lo decía la hermana de mi cuñado, que para mí es una persona súper inteligente. Esto me lo dijo mi cuñado algunas veces, que lo que no hay que creerse es que el que no piensa como tú, que tú estás en superioridad moral porque piensas diferente que el otro, ¿no? Porque lo que tú haces es mejor. En realidad quiero creer que todo el que tiene vocación de servicio público tiene vocación de hacerlo bien. Luego a ti te parecerá fantástica la gestión o una inutilidad total. Eso ya es. Pero está quieto, esto ahora cedido con pero poco, yo no, lo que no jugaría ha llegado. Acabé de poner 2 o 3 fuentes ministeriales y públicas en la cual puedo mirarlo. No todo está en las stands del E5, ¿vale? A veces hay que currar un poco y buscar las fuentes, pero están. Y nadie las camufla, ni nadie está regresando a la realidad. Aquí están y tú, joder, pues los datos, lo que está claro es que los datos están ahí. Por eso decía, soy ateo, en Dios confío, el resto traigan datos, ¿no? Ayer hubo en Murcia se ha montado una polémica ahora, hace poco, con el presupuesto de la comunidad autónoma. No he dicho ni mu en Twitter porque esto que os voy a decir genera polémica y yo estoy lejos de generar polémica. Alguien de la oposición dijo que en Murcia se ha disminuido el presupuesto en sanidad. La primera vaguedad es decir en sanidad. En la Consejería de Salud, que no es lo mismo, que yo no sé si es sinónimo o no de sanidad, no se ha disminuido el presupuesto, sino que se ha incrementado en un 0,11%. Y eso está en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. El presupuesto general de la comunidad autónoma ha incrementado un 6%. El presupuesto para sanidad ha incrementado un 0,1%. Un estadístico te podría decir, sin ruborizarse, que el presupuesto para sanidad ha bajado. Y no en los 54 millones de euros que decía el tuit famoso, sino en 100 millones de euros. Porque comparativamente hablando con otra partida, con la media, pues está 100 millones de euros más barato. Pero eso es hacer política. Es manipular los datos para hacer política. Yo supongo que habrán otras realidades que entiendan nuestros gobernantes que serán más importantes que la sanidad en el momento de diseñar los presupuestos. Y yo no tengo los datos para saber si eso es así o no lo es. Y si tuviera que tenerlo, tendría que leerme las 853 páginas del presupuesto, entenderlas y entonces criticarlas. Lo que no me voy a llegar
lo que no me voy a permitir a mí mismo es decir, estos son unos sinvergüenzas por hacerlo así o dejarlo de hacer, porque me parece algún tema tan complicado que es que a mí me resulta muy difícil de entender. Entonces, cuando criticamos una cosa así, alegremente, por el titular del periódico, o porque además las personas hemos tomado una manía de leer solo lo que refuerza lo que ya pensamos, y de no criticar nada de lo que nosotros pensamos, de hacer bandos y de buscar pertenencia a ese bando, que creo que es el mayor error de todo. Entonces, por eso digo, soy ateo, en Dios confío, el resto traigan datos. El otro día discutía con mis amigos de si había subido o bajado, porque tengo algunos que Franco les parece un rojo de mierda y otros que el Che Guevara les parece de derecha. Quiero decir que tengo amigos de todas las clases, ¿no? Entonces, pues, en la discusión de eso, de si había subido el presupuesto o no, estaba hablando con los amigos y decía, pues mira, a mí me parece que se puede decir una cosa y la contraria y las dos son verdad. Y no es que yo me considere ni de izquierda ni de derecha, ni de centro ni de ultra, que me da exactamente igual. Es que los malditos datos se pueden decir de un montón de formas. Y para eso estamos nosotros, los científicos de datos, para por lo menos ponerle un criterio. Creo que estaría bien tener un noticiario, una empresa que se dedique a poner noticias solo con los datos. Solo con los datos. Ese es el problema. Sin poner interpretación, sino estos son los datos y ahora tú compáralo con lo que te está diciendo uno con lo que te está diciendo otro. Ya. Lo que pasa es que ya te digo, que es que todo, incluso con los mismos datos, es que se les puede dar... Sí, la interpretación es distinta. Sí, la imagen. Miguel, ¿tú crees que esto va a evolucionar mucho? Que al final con esto del COVID y demás, la privacidad va a irse o se va a intentar salvar de alguna forma para que podamos ser mejores y que al final pues los datos puedan permitir que la humanidad mejore? La pregunta yo te la formularía al revés. ¿Va la humanidad a permitir que la humanidad mejore? ¿O vamos a seguir haciéndonos, ¿no? Es decir, el día que remamos juntos todos, hacemos cosas como montarnos en un barco y descubrir América, o subir a la luna, ¿vale? Y sin embargo, todos los días nos entretenemos en ponernos zancadillas, en decir lo malos que son los que no hacen, los que están en el otro equipo y no sé qué. Yo creo que lo que debemos plantearnos como sociedad en el mundo de los datos y fuera del mundo de los datos es en intentar remar juntos y dejarnos de tonterías. Porque yo creo que el día que hagamos eso, no tenemos techo. Aprenderán DAX y llegaremos al fin del mundo. Yo me ofrezco... Eso del DAX no lo tengo claro, pero sí. Yo me ofrezco aquí en la Resistencia a dar una clase magistral de DAX y que os deis cuenta de que no tengo ni puta idea de DAX. Tú sabes que la Resistencia es un programa liviano de 1 hora y vamos a hacer 2 volúmenes con este programa, ¿no? Escúchalo, podemos... Fantástico. Que conste que te invitaremos no a la Resistencia, pero sí a uno que estamos montando de live coding, de hacer código en directo, que puede ser muy interesante verlo con DAX, ¿eh? Guay, va a estar muy, muy, muy interesante. Hacernos cagar melones a todos en directo sí tiene que ser precioso eso. Bueno, podemos, no sé, ya te digo que cuando queráis, a ver cómo se presentan estos meses que vienen y todo eso. Y la verdad es que yo quiero ver todo esto con esperanza. Creo que tenemos la generación mejor formada de todos los tiempos. Mi pobre madre cuando me habla que la ves tan inteligente y la pobre fue 3 días a la clase y aprendió a leer leyendo los carteles del cine. Joder, si esa generación que tenemos no ha dado esta oportunidad, coño, ¿cómo no vamos a dejar nosotros esto mejor? Tenemos que hacerlo, hostia. Sí, no cuesta nada, no cuesta nada. Así es. Qué bonito, coño. El cierre, me cago en la puta que el puto cierre. Ay, Miguel, hay que acabar. Venga, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido una buena conversación. Creo que hemos aprendido muchísimo. Como siempre contigo, con tus conversaciones, la verdad es que siempre son muy inspiradoras. Alberto, ¿puedes volver? Porque nos han sobrado 10 preguntas. Han sobrado. Tenemos para hacer otro programa con las preguntas que faltan. Han sobrado 10 preguntas, lo cual puede venir. Así que... y una punta antes que cierres, Alberto.
viendo lo que ha montado con el COVID, o ha vuelto a su hobby de la informática o ha dejado la guitarra. Sí, has dejado la... Que no tenga callos en los dedos, responde a esa pregunta. Vale. Es que ahora tengo el novio de mi hija que ha hecho hasta todo el grado medio de conservatorio. Entonces, cuando el Zagal cogió la primera vez la guitarra, decidí que si quería seguir, si quería que mi hija me siguiera respetando, no debía acercarme a más de 2 metros de la guitarra. Y hay un cerco de polvo alrededor. Que no te cuento. Sigo pintando, pero la guitarra ya. Bueno. Genial. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Ha quedado pintonísimo. Chao.